Muy buenas tardes estén teniendo todos ustedes, espero que su fin de semana vaya de maravilla. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en México habitan personas con diferentes características, actitudes, habilidades y aptitudes que juegan un rol importante dentro de la sociedad mexicana y que va a ser este mismo rol el que permita que la sociedad funcione adecuadamente. Dentro de este juego de roles podemos encontrar a médicos, ingenieros, albañiles, amas de casa, abogados, comerciantes, políticos, pero también aquí habita un personaje fundamental al cual se le suele denominar como docente, conocido por algunos como maestro, como profesor, como catedrático, para algunos cuantos como un amigo, como un guía, pero también para algunos pocos como un simple trabajador. A lo largo de los años se ha ido desvalorizando el valor que se le da al maestro. Sin embargo, es este personaje y su labor los que han acompañado desde una muy temprana edad al ciudadano mexicano. ¿Por qué? Porque este individuo está desde muy temprana edad cerca de él y juega un rol muy importante y necesario para los alumnos, ya que muchas de las veces fungen como padres, como amigos, como consejeros, como psicólogos, como acompañantes, y sin darnos cuenta, día a día se ha ido quitando valor a esta imagen del docente, y no es por otra sola cosa más que por la desinformación acerca de su labor y su función social. El contexto escolar, sin duda, es el principal escenario del docente. ¿Por qué? Porque aquí es como se desempeña 100% como un profesional. Sin embargo, les hago la pregunta, ¿es este escenario lo que permite conocer realmente lo que hace el docente? ¿Permite comprender la labor que ellos desempeñan? ¿Nos permite admirar desde diferentes facetas, desde diferentes ángulos y desde diferentes percepciones lo que los retos, las satisfacciones, las dificultades, las preocupaciones, los miedos y los reconocimientos que llevan a cabo los maestros? Yo creo que no, porque el trabajo docente va mucho más allá del aula. ¿Por qué? Porque es muy complejo, es muy desafiante, es muy demandante, desde las evaluaciones, las planeaciones, el diseño de actividades lúdicas pedagógicas que favorezcan el conocimiento de los alumnos. Entonces, ¿por qué todas estas tareas extraescolares son desvalorizadas, no se toman en cuenta y se piensa que el docente únicamente labora y trabaja en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde? Bueno, pues porque en México al día de hoy existen muchas influencias por parte de los medios de comunicación, las redes sociales y muchas falsas percepciones creadas por minorías mexicanas que han generado este concepto tan desfavorable de esta noble labor. Es muy común hoy en día que si el docente no cede ante los deseos y caprichos de los padres de familia y alumnos, se le va a tachar de poco ético, de no tener vocación, de no tener empatía, de tener un pensamiento cuadrado y no solo esto, de no estar actualizado y de no ir acorde a lo que la sociedad mexicana necesita. Un ejemplo muy claro. Llegan vacaciones de Navidad, necesitan salir de la ciudad la familia, se acercan 2, 3 semanas antes de que termine el ciclo escolar, hablan con el maestro, le dicen que se van a llevar al niño. Aunque el maestro diga que no, de todos modos se lo van a llevar. Regresando de vacaciones, el niño entra 1 o 2 semanas después de las vacaciones y llegan para evaluar el trimestre con los 15, 20 trabajos que se hicieron mientras que él no estuvo y, profe, revíseme. ¿Y qué va a hacer el profe? Pues obviamente no va a dejar la clase de lado y a sus alumnos tirados por revisarle. Él se va a tener que llevar ese cuaderno a su casa, evaluarlo en su casa y asignarle una calificación. Y si el maestro no hace esto y le dice, sabes que tú no estuviste cumpliendo con asistencias, con trabajos y con tareas en tiempo y forma, lo siento mucho, yo no te voy a evaluar, entonces va a llegar el padre de familia, se va a plantar en la escuela y si en la escuela no le hacen caso, se va a plantar en la Secretaría de Educación Pública y si en la Secretaría de Educación Pública no le hacen caso, se va a plantar en los noticieros a decir que el maestro sin vocación tiene mucha flojera por revisar y que por culpa de ese maestro su hijo no va a avanzar académicamente. Y no solamente esto, sino que el mal aprovechamiento del alumno, porque no normalmente este tipo de alumnos no suelen llevar un buen aprovechamiento, va a ser culpa del maestro, el cual está teniendo que llevarse una carga extra de trabajo a su casa para que este niño pueda tener
que disfrutó sus vacaciones, que se fue antes de tiempo, que no cumplió y que sus padres solaparon esta irresponsabilidad, se vaya evaluado con una buena o una intermedia calificación. En fechas recientes y después del discurso presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde se informó que el salario de maestros y maestras iba a aumentar en un 8%, nuevamente una minoría de la sociedad mexicana se manifestó en redes sociales y llegó a un gran alcance, en donde alegaban que los maestros no tenían por qué ser acreedores a este aumento porque ya gozaban de demasiados privilegios, privilegios como los puentes, en donde normalmente los maestros, y desmiéntanme compañeros, se ponen a evaluar trabajos, se ponen a hacer trabajo atrasado, a planear, a ver cómo le van a hacer para recuperar los días perdidos de clase, porque se tiene que cumplir con un programa establecido por la Secretaría de Educación Pública, que tienen vacaciones 3 veces al año, y que además de esto gozan de buenas prestaciones, además de tener un horario laboral corto, además de que últimamente los maestros se han vuelto sumamente exigentes con la entrega de tareas, trabajos, proyectos, además de que son sumamente rigurosos en el uso del uniforme y del corte escolar. Entre otras muchas cosas que se creen innecesarias para la educación de los hijos. Al mismo tiempo se cree que van en contra de todos los derechos de los alumnos, que van, que van, con, que van compitiendo contra la Constitución y que van derogando el derecho de los alumnos a la educación, porque es su obligación darles educación a los hijos. Sin embargo, no se ponen a pensar que todo esto va más allá del docente, que no es una norma impuesta por él, que no es una norma impuesta por el directivo, sino que todo esto va hecho en conjunto a las necesidades que tiene la sociedad, pues recordemos que la educación básica se considera como una educación formadora. Si nosotros queremos que nuestro hijo haga lo que quiera, entonces ¿cómo el hijo se va a formar para la sociedad trabajadora? Porque cuando el niño termine su educación, ya sea secundaria, preparatoria, universidad, y se vaya a presentar a un lugar laboral, ésta va a tener que seguir ciertas normas, va a tener que seguir un código de vestimenta que puede ser formal, informal, empresarial, casual o incluso portar un uniforme. Y claro que si en este lado laboral el alumno no cumple, bueno, ya no alumno, ya ciudadano, no cumple con estas normas, se le van a aplicar sanciones monetarias. Y no solo esto, sino que además se le puede correr. Y no va a ser un despido injustificado porque la empresa está solicitando algo que es el hijo, porque no se le hizo costumbre, porque siempre mamá y papá fueron a alegar que era su derecho. Ahora ya no va a tener cómo defenderse, ahora él ya no va a saber cómo seguir una norma social. Estamos de acuerdo que el llevar el uniforme o no el llevar el uniforme a la escuela es necesario porque está cumpliendo con la norma que se ha puesto, pero también el no llevar el uniforme es como llegar a una boda vestida de blanco. Claro que a nadie le va a gustar, mucho menos si eres tú la novia que lleguen a tu boda vestido de blanco. Son todos estos ejemplos tan burdos pero tan necesarios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la escuela ya no es una institución, que el docente ya no está ahí para educar, que simple y sencillamente se está yendo para cumplir un requisito que piden en las empresas y no realmente como adquirir los conocimientos necesarios para poder tener un pensamiento crítico que nos lleve más allá de simple y sencillamente decir si quiero, no quiero, es mi derecho, no es mi derecho. No, sino que nos ayude a resolver problemas. Como nos dice en el artículo 15, fracción 5 de la Ley General de Educación, el docente deberá de formar en el alumno la cultura de la paz, del respeto, de la tolerancia, los valores democráticos, el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Todo esto va anudado a las cosas que se le piden de forma normativa a los alumnos. Ahora, el mismo diálogo constructivo que se forma a través de la democracia se puede formar dentro de la escuela. ¿Cómo? Muy fácil. Con la tríada de la educación. Para quienes no lo sepan, la tríada de la educación está conformada por docentes, padres de familia y, lo más importante, los alumnos. Nosotros podemos llegar siempre a un acuerdo.
Si ustedes dicen, maestra, maestro, no tengo el dinero suficiente para comprarle el uniforme a mi hijo. Ok, ¿en cuánto tiempo puede usted? No, pues en una semana, en un mes, deme chance. Ok, durante un mes a usted no se le va a estar molestando con el uniforme, pero en un mes usted tiene que cumplir. Aquí, no, además de que estamos llegando a este acuerdo de que en un mes no se le va a molestar con el uniforme para que usted junte el dinero y pueda su hijo entrar a clases, tampoco se le va a estar molestando al maestro de que, maestro, permítame, déjeme llevarme al alumno que no viene con su uniforme, déjeme le interrumpo la clase, deje molesto al padre de familia en su casa porque no trae el uniforme. Nada de esto. Se va a evitar y así se le va a permitir al docente poder fungir con su labor, poder atender a las otras 40 personas que están dentro de ese salón, porque recordemos que dentro del aula de clase no nada más es mi hijo o tu hijo el que está ahí adentro, son los hijos de otros 40 a 50 padres de familia que sí están cumpliendo con la normativa que se le pide, porque recordemos que esto no nada más es exclusivo para mí, es un derecho universal, es un derecho para todos, y que no se le está permitiendo al docente fungir con su función como debe de ser. ¿Por qué? Porque se le está menospreciando, porque se le está encargando tareas de las cuales no son ellos merecedores. Lo anterior nos abre un camino muy importante al cual todas las situaciones se pueden resolver con un mutuo acuerdo. También cuando nuestros hijos están presentando algún caso de bullying, de acoso escolar, de acoso cibernético o incluso están presentando una actitud sumamente fea, sumamente deplorable, en donde cual no corresponde a lo que debería, se puede llegar a un mutuo acuerdo con el maestro, con el alumno, con el padre de familia, decirle, ok, ¿sabes qué, hijo? Pues, qué está pasando? Y que diga, no, pues es que lo que yo quiero es que me hagan caso, porque tú en mi casa no me haces caso, o porque el profe le hace más caso al otro niño que a mí. Bueno, ok, ¿sabe qué, profe? Pues para resolver esto, mínimo 1 o 2 participaciones dele al alumno, pregúntele si está entendiendo, acérquelo a usted, dígale, mira, necesitas que te explique, para poder seguir cumpliendo cada quien con su función, para que no se vea truncado el aprendizaje y para que todos podamos seguir en paz con nuestro trabajo. A nadie le gusta que lo estén molestando, a nadie le gusta que lo desvaloricen, a nadie le gusta que lo hagan menos. Entonces, ¿por qué nosotros nos damos el derecho de poderle decir al maestro que él no está cumpliendo con su labor, que él no hace las cosas que los demás hacen, que él no merece un aumento salarial, que él no puede ir vestido con unos jeans cómodos o con una playera, que tiene que ir siempre bien vestido de traje? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que meter ese tipo de cosas y por qué siempre tienen que ser las minorías las que hablen? Si nosotros no estamos de acuerdo con algo, sí se tiene que comunicar, pero tampoco podemos sobrepasar los derechos de las demás personas, los derechos de nuestros profesores. ¿Por qué? Porque ellos simple y sencillamente están cumpliendo con la función otorgada a ellos en el artículo 90 de la Ley General de Educación, en el cual nos dice que los maestros y las maestras van a ser los agentes fundamentales, fundamentales. ¿Por qué? Porque sin un maestro no hay un proceso educativo y que por tanto se debe de reconocer su contribución a la transformación social. ¿Por qué? Porque va a ser el docente quien esté educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en la sociedad mexicana para que sigan adelante, para que lleguen a una vida y empiecen a enfrentar todos esos retos. Porque también en nuestra Carta Magna, en el artículo 3, inciso H de la fracción 2, nos dice que se debe de educar para la vida, no nada más para ese momento escolar, sino para todo el resto de nuestra vida, a seguir normas, a seguir cumpliendo con lo que se nos pide. Y que el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que permitan alcanzar el bienestar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros aprendemos en la escuela, desde lo académico, ya sean matemáticas, español, historia, hasta ese tipo, esas materias como vida saludable, orientación, formación cívica, y educación física, nos van a permitir salir a la vida y enfrentarla y conocerla y aplicar nuestros conocimientos y resolver problemas no de una forma violenta, sino de una forma pacífica, razonable y crítica. Les invito a todos ustedes a que
que reflexionen realmente todo esto que les acabo de decir, a que leamos, a que nos informemos y a que dejemos de hacer menos la función de un docente, que dejemos de creer que por el simple hecho de que es un trabajador de gobierno nosotros tenemos el derecho de tratarlo mal, de decirle que es un flojo, de decirle que no trabaja, de decirle que no está satisfaciendo mis necesidades, y en lugar de eso ponernos a trabajar y pensar que el magisterio solamente es una forma de servir a México. ¿Y cómo lo sirve? Formando los ciudadanos que México necesita, formando ciudadanos de bien, que vayan a trabajar, que salgan adelante, que saquen adelante a sus familias y que logren tener una sociedad más amena, más tranquila, más saludable, en la que nuestros hijos y nuestras hijas, así como nuestros nietos y nuestras futuras generaciones, puedan convivir. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Arisbeth Ultreras y los espero en un próximo video.